Amén. Muy bienvenidos a una nueva semana de clases. Muchas gracias, Dani, por tu presentación. Qué lindo. Y muchas gracias a cada uno de ustedes que se ha conectado semana tras semana. Hoy día estamos un día más aquí listos para estudiar el Evangelio de Juan. Les voy a compartir mi pantalla. Como bien dijo Daniel, yo me llamo Lisette, pero todos me dicen Liz. Em, Me avisan si se ve bien, porque a veces se ven como unas manchas y no quiero ver esas manchas. Entonces, a ver, vamos a compartirlo de otra forma. Pero que ustedes lo puedan ver mejor. Ah, ya. Dígame, ¿pueden ver la pantalla? ¿Sí? Genial. Bueno. Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, como les decía Dani, yo soy Liz, mi nombre real es Lisette. Hay personas que me han conocido por muchos meses, por mucho tiempo y hace poco se enteraron que mi nombre era Lisette. Pero como bien dijo Dani, mi nombre es Jucumero, digamos así, es Liz. Más que nada porque Liz es mucho más corto que Lisette. Y es más internacional, como que Liz tú lo puedes decir en inglés, lo puedes decir en portugués. En cambio, Lisette como que varía mucho y la gente a veces se complica, me preguntan, ¿cómo se escribe así? Entonces, para la mayoría de las personas soy Liz. Tengo 21 años, yo di la primera clase de Betel para los que la vieron y para los que no, aquí me estoy presentando. Y hoy día yo les voy a estar compartiendo un poquito sobre los últimos días de Jesús. Como ven ahí, le puse como título a esta presentación la previa. No porque sea una previa mundana, ¿ok? No es una fiesta, sino que en los capítulos que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a estar viendo los antecedentes a la muerte de Jesús. Vamos a ver los acontecimientos que empezaron a dar el inicio a todo lo que después nos llevaría finalmente a la muerte y resurrección de Jesús. Así que, sin más preámbulo y sin hacerles perder su tiempo, vamos a comenzar con esta clase del día de hoy. Entonces, como les dije, aquí vemos que... no, voy a cambiar. Deme un segundo. Estoy tratando de verlos a todos lo más que pueda. Ay, no, no sé qué hice. Espérame, creo que dejé de compartir pantalla. No, no sé qué estoy haciendo. Deme un No, segundo. estás compartiendo bien. Esta es la lámina de anteriormente. Sí. Mm, ya, ahí, listo, ya. Ahora sí lo pude ajustar. Es que no los veía y quería verlos, entonces ahora ya los puedo ver. Bueno, como les estaba diciendo, no, espérenme, no me funcionó. Ay, no sé qué estoy haciendo, denme un segundo. Me pilló la tecnología, amigos. Esto normalmente no me pasa, pero estamos en vivo. Son cosas que pasan. Pero enseguida les comparto de nuevo mi pantalla. Aquí, compartir. Ya, voy. ¿Se ve la pantalla de nuevo, cierto? Ahora sí. Ya, ok, fantástico. Discúlpenme, la tecnología me pilló. Pero bueno, vamos a continuar con esta presentación. Entonces, vemos que antes de que de los capítulos que vamos a estudiar, estuvimos estudiando el capítulo 11 de Juan, ¿cierto? ¿Y qué pasaba en este capítulo clave de este libro? Aquí resucita a Lázaro. Lázaro muere y después Jesús viene y hace esta resurrección que fue milagrosa y muy controversial. Porque después de esta resurrección que sucedió en el capítulo 11, los fariseos empezaron a tramar ya planes concretos para asesinar a Jesús. Y desde ahí empiezan como estos preparativos, como esta previa para que Jesús ya finalmente fuera llevado a la cruz. Y vemos en el versículo 1 del capítulo 12
que nos dice que Jesús se encontraba en Betania y que estaban a 6 días de comenzar la Pascua. Entonces estamos a puertas de que pase todo lo que tiene que pasar. A 6 días de que Jesús finalmente muera y después, obviamente, resucite. Pero estamos ahí, en esa tensión. Y de hecho, intencionalmente, yo quise hacer la pantalla, o sea, la presentación de color negro y rojo, como ven, porque estamos como ya en momentos oscuros. Estamos entrando a esos momentos tensos donde vemos personas que están planeando traiciones, vemos personas que están ahí preocupadas por lo que va a pasar, discípulos que no entienden, un Jesús dando los últimos mensajes de su evangelio y tantas cosas que están pasando que vamos a estar observando en estos dos capítulos que nos van a hablar sobre, principalmente sobre las cosas más importantes que Jesús quería transmitir antes de su muerte. Entonces estamos en este contexto tenso, imagínense ahí. Ustedes saben que van a morir, Jesús sabía que él iba a morir y estamos ahí a días de que pase lo que tiene que pasar. Y junto con esta tensión súper fuerte que se estaba viviendo, vemos que pasa uno de los episodios más lindos también de este evangelio. Y un episodio del que se han hecho canciones, de los que escuchamos muchas veces historias y que la misma canción que estábamos escuchando nos hablaba de él, que es cuando María unge a Jesús y derrama el perfume sobre los pies de Jesús, ¿cierto? Y como pueden ver en la imagen, estamos ahí con esta tensión, pero partimos este capítulo y este escenario como que se descontrae un poco y vemos esta escena. Una escena muy sencilla, pero tan hermosa que nos comparte aquí la Biblia. La Biblia nos habla desde el versículo 1 hasta más o menos el versículo 8 de cuando Jesús estaba en Betania, esperando ahí a puertas de la Pascua. Él estaba con sus amigos, estaba con María, con Marta, dice que Marta estaba sirviendo, muy Marta de su parte, y con Lázaro, que también estaban haciendo complots para matar a Lázaro. Y vemos que ellos están ahí pasando un buen tiempo y María viene con su perfume y lo derrama a los pies de Jesús. Y ella unge a Jesús, lava los pies de él y no solamente le derrama el perfume, sino que ella también toma sus cabellos y seca los pies de Jesús, ¿cierto? Y aquí en esta parte de la Biblia hay muchos detalles importantes respecto al contexto que nos van a hacer entender un poquito mejor toda esta escena. Porque vemos que Judas, cuando vio a María hacer esto, él se enojó y le dijo a Dios, a Jesús le dijo, podríamos haber vendido esto por 300 denarios y aunque en realidad solo sabemos que quería robar, ¿cierto? Pero Judas le dice esto, como podríamos haberlo vendido y ahí Jesús le dice que ella lo está preparando para su sepultura. Y entonces hay varios detalles históricos que van a ayudarnos a comprender mejor las reacciones de todo el mundo en esta pequeña parte del libro, ¿cierto? Primero vemos que el perfume de nardo, que es lo que nos habla la Biblia, dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y el perfume de nardo no era solamente un perfume caro, como decir, no sé, un perfume Hugo Boss. No era tan solamente un perfume más, sino que el perfume de nardo era uno de los más caros de la época porque era un perfume importado. No era un perfume que se generara ahí en la región, sino que ellos lo importaban porque era originario de India o de Nepal, más o menos de esa zona geográfica. Entonces, como era un perfume importado, era muy, muy caro. Se estima que más o menos el valor de cada uno de esos tarritos de perfume, dice que eran 300 denarios, ¿cierto? Lo que nos dice Judas. Pero estos 300 denarios no eran solamente como, 300 denarios, no sé, $300, sino que esa cantidad de dinero es más o menos lo aproximado al salario de un año. Imagínense si ustedes juntaran todo el dinero que tienen en un año y lo pusieran en un frasquito. No sé, por ejemplo, si alguien gana 1 millón de pesos mensuales, serían 12 millones por un frasquito de perfume. Estamos hablando de mucho dinero, ¿cierto? Y María decide derramarlo a los pies de Jesús. Y no solo derramarlo a los pies de Jesús, sino también secarlo con los cabellos, ¿cierto? Y
Aquí, entonces podemos entender un poco la reacción de Judas, así como, no, pero esto es muy caro, podríamos haber usado el dinero para otra cosa, porque efectivamente era una cantidad de dinero muy alta. No estamos hablando de poco. Y obviamente si Judas tenía esta idea de que, pucha, me podría haber quedado con algo del dinero, obviamente le iba a afectar mucho más, ¿cierto? Pero estamos hablando de mucho dinero. No era solamente un perfume chiquitito que María tenía o un perfume de los ricos, sino que estamos hablando del dinero de un año de una persona, del dinero de un año. Y ahí María lo derrama delante de los pies de Jesús y unge los pies de Jesús con este aceite, o sea, con este perfume, y lo comienza a limpiar con sus pies. Y la unción, este símbolo de derramar algo sobre alguien, normalmente se hacía o en la cabeza o en los pies, pero era mucho más común hacerlo en la cabeza. Y la unción era algo que se reservaba solamente para las personas más importantes. Por ejemplo, los reyes. Vemos en el Antiguo Testamento varias veces que dice que se ungió a un rey para que gobernara sobre Israel, ¿cierto? Por ejemplo, a David lo ungieron. David fue ungido por Saúl, o sea, digo, por Samuel, y él pasó a ser rey de Israel en vez de Saúl, ¿cierto? Así vemos varias partes de la Biblia nos dice, y se ungió al rey tanto, se ungió al rey no sé cuánto, la unción. Y aquí María lo que hace es ungir a Jesús, que de alguna manera este acto reconoce la autoridad de Dios, la autoridad de Jesús. Pero no solamente es importante que ella lo ungiera, sino que vemos que María ungió los pies de Jesús. Eso ya no era tan común, porque a los reyes se les ungía en la cabeza. Cuando se declaraba rey a alguien, se le derramaba el perfume o el aceite sobre la cabeza como una señal de autoridad y como una señal de respeto también, como yo reconozco que tú eres la autoridad aquí. Pero María no derramó en la cabeza de Jesús, sino que derramó en los pies. ¿Y qué pasa aquí con los pies? Nosotros que vivimos en nuestra sociedad actual, ni siquiera caminamos tanto, pero igual a veces tenemos que usar talco, ¿cierto? O algunos usan desodorante así para pies o diferentes cosas, porque los pies normalmente son una zona del cuerpo que se ensucia fácil, que agarra olor fácil. No sé si estamos en verano, por ejemplo, salimos con chalitas a la calle, es muy fácil que se ensucien nuestros pies, ¿cierto? A veces yo me acuerdo de cuando era chica, salía y corría por no sé dónde, después volvía con todos los pies sucios a casa y se me veían las marcas ahí de los zapatos porque tenía los pies como polvo y polvo y sin polvo, así. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Pero imaginémonos en este contexto donde ellos vivían en el desierto. Ellos usaban sandalias y no me imagino que sus pies estuvieran muy limpios, ¿cierto? Probablemente ellos caminaban distancias mucho más largas que las que caminamos nosotros para ir a ver a los amigos. O si, no sé, por ejemplo, salían a ver al ganado. Los pies no eran una parte del cuerpo que era precisamente muy limpia. Y por ende también entre el calor, entre el sudor, entre el polvo y todas estas cosas, obviamente los pies tampoco olían muy bonitos. Entonces no era una parte del cuerpo muy deseada como para tocar, digamos así. Las personas que hacían esta función de lavar los pies, y que vamos a ver también un poco más adelante sobre eso, eran principalmente los sirvientes y las personas como de bajo estatus, no las personas que tenían alguna autoridad o alguna importancia, sino que las personas que servían, las personas que trabajaban en la casa. Y aquí vemos que María tomó este perfume y lo derramó sobre los pies de Jesús y ungió los pies de Jesús. Entonces María no estaba solamente colocando a Jesús como una autoridad, sino que ella también se estaba colocando como una sirvienta de Jesús. Y ella estaba diciéndole, tú eres autoridad, tú eres rey, pero también yo soy tu sirvienta y me rindo delante de ti. Y esto de secar con el cabello es algo que yo, la verdad, para serles muy sincera, gran parte de mi vida me ha costado entender porque yo pienso, mi pelo no seca mucho, como que sería un poco difícil secar. Pero en la época antigua el cabello no era solamente como un accesorio, como quizás muchas veces es hoy. Como, ay, me gusta arreglarme el pelo, me hago un pinchecito, que un moñito. Sino que el cabello era algo que le daba dignidad a la mujer. Era algo como de mucha honra para una mujer.
Y no era como que ellas andaban con el cabello suelto y andando moviendo la melena así, no. Sino que el cabello era algo que era como muy, muy digno. Ellas cuidaban su cabello y le traía honra a una mujer. Entonces María, cuando ella ungió los pies de Jesús y derramó este perfume precioso en ellos, no solamente lo estaba poniendo como un rey y no solo se estaba poniendo como sierva, sino que estuvo dispuesta a dejar toda su dignidad delante de Cristo para poder hacer este acto tan hermoso como lavar sus pies con un perfume, ungir sus pies con un perfume, que no era un perfume barato, sino que era el perfume más caro que existía probablemente en la época. María hizo muchas cosas que leemos y que pensamos como, oh, qué bacán. Pero si miramos un poquito más el contexto de cómo eran las cosas, cobra mucho más significado, ¿cierto? Cobra mucho más significado porque vemos que María no solamente derramó una cosa que ella tenía, sino que derramó probablemente lo más caro que ella tenía. Quizás es algo que, no sé, le habían dado como dote, por ejemplo, porque el salario de un año igual es harto dinero. Entonces, María estaba dejando todo lo más precioso que ella tenía delante de Jesús. Estaba dejando su dignidad, estaba dejando su condición de, no sé si decir de libre, pero sí, ella se estaba como declarando sierva de Jesús. Estaba dejando eso delante de Jesús, estaba dejando sus riquezas, estaba dejando sus posesiones materiales, estaba dejando todo lo que ella era, estaba dejándolo delante de Jesús para declararlo como una autoridad. Pero también la Biblia nos habla en el versículo 7 que ella dice, déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y vamos a ver que en la historia, en esa época, el ungir no solamente se hacía con los reyes, sino que se hacía con otras personas que eran los cuerpos, ¿cierto? La preparación de los cuerpos en la antigüedad era algo muy importante, porque ellos los ponían en estas tumbas cerradas, pero antes de ponerlos ahí, pasaban por un proceso, donde les ponían perfumes, les ponían algunos aceites y diferentes cosas, como para despedir a la persona como con honra. Después los ponían en la tumba, sellaban la tumba y esperaban alrededor de un año para que la materia orgánica se descompusiera, que pasara lo que estaba maloliente, y después ellos tomaban los huesos y los retiraban, como al año después, los retiraban de la tumba y los colocaban en algún otro lugar. Entonces era un procedimiento como muy sagrado, muy culturalmente sagrado. Y a los muertos, claro, también se les derramaban perfumes preciosos, perfumes importantes, perfumes más caros, fragancias buenas, así, aceites buenos también. Y María es como la que inicia toda esta previa al entierro de Jesús. Es la que inicia por eso veíamos que es como el título de la previa, porque aquí comienzan todos los preparativos para Jesús, para que Jesús finalmente llegara a la cruz. Y comenzamos con una mujer dejándolo todo delante de Jesús, reconociendo su autoridad, reconociendo que ella es una sierva delante de Cristo y preparando proféticamente su sepultura. Y aquí hay algo muy interesante, que es el contraste entre María y Judas, ¿cierto? Vemos una María sumamente entregada, vemos una María que deja todo delante de la presencia de Cristo, que unge los pies de Jesús, que derrama lo más precioso delante de él y deja su dignidad al secar con su cabello, una María totalmente entregada. Y en el versículo 4 y 5 y 6 vemos el contraste con Judas. Vemos que Judas no se importaba con lo que estaba pasando, no se importaba con Jesús, sino que él se importaba solamente con su propio interés, de que él quería dinero, de que él quería lucrar con este perfume. Y ahí él dice como, ¿por qué no se vendió esto y ganábamos 300 denarios y lo dábamos a los pobres, sabiendo que él quería quedarse con una parte? Pero aquí María no estaba pensando en ella cuando ella hizo esto. Ella no estaba pensando en lo que a ella le costaría.
No estaba pensando en su beneficio personal, sino que estaba netamente pensando en Jesús. Estaba solamente pensando en Jesús. En cambio, Judas estaba solamente pensando en sí mismo y solamente pensando en su beneficio personal. María se rindió completamente y Judas no se rindió absolutamente nada, sino que solamente pensaba en su propio interés. Era individualista. En cambio, María reconocía la autoridad de Jesús. Y yo creo que todo esto nos lleva a pensar un poco ya y nos confronta porque a veces nosotros pensamos que estamos entregando todo, pero siempre hay más. Siempre hay más para entregar. Vemos que María no solo entregó algo que era importante, sino que entregó quizás lo más caro, lo más precioso que tenía. Y algo muy interesante es que, por ejemplo, el perfume no es algo que ella iba a recuperar. Pensemos en el valor de esto, el salario de un año. La probabilidad de que ella volviera a comprar algo así era muy baja. Y no es como que pudiera, ay, le echo el perfume a Jesús aquí en los pies y después lo recojo y lo meto de nuevo a la botellita. No, sino que una vez derramado ese perfume ya estaba derramado. Ya estaba delante de Jesús, no había cómo recuperarlo. Y aún así María decidió ponerlo delante de Jesús. Y aún así decidió secar con sus cabellos. Decidió poner su dignidad delante de Jesús. Y a veces nosotros tenemos tantos problemas para ser como ella y de alguna manera como que le entregamos cosas a Dios, pero nos reservamos una parte o nos reservamos lo mejor para nosotros. O nos reservamos como aquellas cosas que son importantes y solamente entregamos como lo que nos sobra, en vez de realmente mirar lo que Dios nos está pidiendo, que es todo. Que Cristo nos está pidiendo una entrega total, y no solamente física, no solamente de materiales, de dinero, de posesiones, sino que una rendición de corazón total. María entregó su dignidad. María se posicionó como una sierva delante de Jesús. Y no le importó que estuvieran personas mirando, porque obviamente habían personas mirando, ¿cierto? Vemos que Judas se puso a criticar lo que había pasado. No le importó lo que pensaran de ella, no le importó si eso iba a significar que ella perdiera, no le importó absolutamente nada de eso, sino que solamente quiso derramar y hacer lo que tenía que hacer, que era preparar proféticamente la sepultura de Jesús. Y en cambio Judas que hizo lo contrario, ¿cierto? Judas solo pensó en sí mismo, solo pensó en su propio bien, en su propio interés, en las propias cosas que le beneficiaban. Y yo creo que esta parte es como bien confrontante porque tenemos estos dos personajes. Y nosotros no podemos ser ambos a la vez, no podemos ser María y ser Judas a la vez. Aquí vemos este contraste de o es todo o es nada, de alguna manera. Como o estamos dispuestos a darle todo, a colocar todo delante de sus pies, o si no, si estamos asegurando cosas, realmente lo que estamos haciendo es ser como Judas. No en el sentido de traicionar a Jesús, sino en el sentido de que estamos velando solamente por nuestro propio interés. Y vemos que eso llevó finalmente a Judas a cometer actos muy feos que vamos a estudiar más adelante, ¿cierto? Pero en cambio María, ella amó a Jesús hasta el final. Y yo quiero que reflexionemos un poco en esto, como cómo estamos siendo nosotros. ¿Estamos siendo como María, que lo entrega todo? Uy, que está dispuesta a entregarlo todo, a dejar la dignidad, a dejar las posesiones delante de Jesús, o estamos reteniendo alguna cosa y pensando en nuestro propio beneficio. ¿Será que hay algo que Dios nos ha hablado para dejar en sus pies y nosotros lo retenemos todavía porque pensamos que nos puede hacer daño, que vamos a perder? Quizás, por ejemplo, Dios nos ha hablado de perdonar a alguien y aún no le hemos perdonado porque no queremos soltar, porque creemos que tenemos la razón, que tenemos el derecho, porque nos beneficia estar quizás enojados con esa persona, o quizás, no sé, Dios nos ha llamado
a dejar posesiones, nos ha llamado a, no sé, ve y ofrenda esto, ve y no sé, en el caso de las personas con llamada misionero, como deja tu trabajo y ve a hacer lo que tienes que hacer. ¿Será que Jesús nos está invitando a esto y nosotros estamos reteniéndolo por nuestro beneficio? Porque decimos, no, yo quiero sacar un provecho de esto que estoy asegurando. ¿O estamos como María, con una disposición de dejar todo a los pies de Jesús? Aunque signifique perder nuestra dignidad, aunque signifique perder nuestra comodidad, dinero, posesiones, estatus. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos siendo como María? ¿No estamos siendo como Judas y preocupándolos por lo que no importa, por las cosas de este mundo? Y así partimos estos capítulos, ¿cierto? Partimos con Jesús siendo ungido. Partimos con la preparación hacia la muerte de Jesús. Y de aquí la tensión comienza a crecer un poquito más. Porque aquí ya vemos de los versículos siguientes, y ya no solo querían matar a Jesús, sino que querían matar también a Lázaro. Porque Lázaro estaba testificando de que Jesús lo había resucitado, ¿cierto? O sea, él caminando por ahí era un testimonio vivo de que Jesús era el Hijo de Dios. Y ahí ya los sacerdotes empiezan a querer matar a Lázaro. Y empezamos a ver que esta tensión crece, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Y en esta tensión que está creciendo, vemos una de las historias más conocidas también del libro de Juan, que es la historia del burrito sabanero. O sea, no, en realidad no es del burrito sabanero. No, el burrito sabanero va a Belén. Me equivoqué totalmente, perdónenme. Pensé que iba a Jerusalén. Pero no, vemos la historia de cuando Jesús entra a Jerusalén y hace la gran entrada triunfal. Y esta entrada también está llena de simbolismos que nos van a, que de alguna manera son proféticos para mostrar quién era Jesús. Vemos que las personas salen a recibirlo y empiezan a dar gritos y dicen, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y empiezan ahí a poner las hojas en el camino y los mantos y las ropas y todas estas cosas. Y estamos a puertas de la Pascua, recordemos esto, estamos a puertas de la Pascua. Entonces Jesús, cuando iba en dirección ya a Jerusalén, él sabía que no había vuelta atrás. Él sabía que una vez entrando ahí ya su destino estaba fijado. Pero aún así, Jesús decidió subirse en un burrito, humildemente, y entrar a la ciudad. Y antiguamente cuando un rey entraba a la ciudad o cuando el rey iba a entrar a la ciudad, era muy común que las personas, su pueblo, salieran a recibirle. Y lo que ellos hacían era que antes del rey llegar, salían las multitudes afuera de la ciudad y le preparaban el camino para que entrara. Y esto de las ramas que ellos ponían era como un símbolo de la victoria, ¿cierto? Porque cuando los reyes salían y después entraban, era porque habían librado una batalla y habían vencido. Entonces ellos hacían esto como proclamando la victoria de este rey, celebrando y hablando como de la libertad que este rey les trajo, ¿cierto? Y cuando ellos colocaban los mantos también para los reyes, estaban mostrando la sumisión y como un símbolo de honra personal. Era así como yo me decido someter a ti y yo te declaro mi autoridad. No era solamente como una cosa, como tú eres nuestro rey, sino que era tú eres mi rey. Y ahí ellos dejaban sus mantos delante del rey, ahí para que el rey pasara. Pero lo diferente que tiene esta ocasión de una entrada de rey cualquiera, es que los reyes normalmente entraban en caballos, no entraban en burros, ¿cierto? Como que un burro no es tan glorioso para entrar. Pero los caballos son así como más finos, así más de más estatus. Pero Jesús decidió entrar en un burro. Y yo creo que eso es una declaración tan intencional de Jesús, porque Jesús nunca fue un rey de guerra. Y él lo estaba dejando clarísimo. Aquí el pueblo que había visto sus milagros, sus maravillas, estaba colocando todo delante de él y diciendo así como, sí, tú eres el rey que nos va a liberar. Pero recordemos, como hemos visto antes, que ellos pensaban que esta libertad que iban a recibir era una libertad de la opresión romana, que Jesús iba a ser como un libertador militar.
Eso es lo que pensaban y hasta los discípulos lo pensaban. Entonces ellos estaban diciendo así como, sí, llegó nuestro rey, llegó esta persona que va a liberarnos, pensando en una libertad humana. Pero Jesús decide no ir en un caballo, sino en un burrito, como para él decir, yo no soy un guerrero, no soy alguien que los va a liderar con una revolución armada, sino que yo soy alguien humilde, ¿cierto? Mostrando su humildad, mostrando este reinado de paz que él iba a traer. Y ahí Jesús entra con el burrito y sabiendo lo que le iba a esperar una vez que entrara por la ciudad, una vez que ya cruzara esos muros, que no iba a haber una vuelta atrás, ¿cierto? Ya no había vuelta atrás. Jesús estaba decidiendo que él iba a obedecer. Y ahí, en esta entrada grande, donde Jesús también está declarando de alguna manera que no era un guerrero, sino que él venía a cumplir la voluntad de Dios. Y entramos a una parte que yo le puse los sermones finales, que es donde Jesús ya empieza a declarar las cosas que son importantes y los mensajes finales que de alguna manera resumen todo lo que él había hablado durante sus 3 años de ministerio. Y los sermones finales, las palabras finales de una persona, normalmente, por no decir siempre, son los mensajes más importantes que una persona puede entregar, porque son los mensajes que esta persona está diciendo, esto es lo más importante. Si hay algo que no se me puede olvidar decirte, es esto, tú quédate con esto, ¿cierto? Vemos, no sé, por ejemplo, en las películas que que cuando hay algún, no sé, algún superhéroe, alguna persona sabia que está ahí agonizando y muriendo, llega el discípulo y así como, no, maestro, no te mueras. Y ahí vemos que el superhéroe le dice así como, recuerda la espada, por ejemplo, por decir alguna tontera, ¿ya? Asimismo, pasaba aquí con Jesús. Jesús ya vemos que estaba toda esta preparación. Vemos que ya fue ungido, vemos que ya entró a Jerusalén y que ya estaba todo listo y preparado para la muerte de Jesús. Y Jesús lo sabía. Entonces él empieza a dar los mensajes finales para sus discípulos. Estos mensajes que dice, esto de aquí no te lo puedes olvidar y esto de aquí tampoco te lo olvides. Y esos mensajes finales de parte de Jesús también son mensajes que son importantes para nosotros. Así que vamos a repasarlos. Del versículo 24 al versículo 26 de el capítulo 12, vemos que Jesús empieza a hablar sobre, eh, sobre el dar mucho fruto y de amar la vida, como el que ama la vida la va a perder, pero el que pierde su vida la va a ganar. Y él empieza a hablarnos sobre seguir a Jesús hasta la muerte. Porque aquí él les dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Hablando un poco de lo que iba a pasar con él, ¿cierto? Que el grano llegó a la tierra y si no muere, no va a dar fruto, pero si muere, va a dar mucho fruto. Jesús estaba de alguna manera profetizando lo que iba a pasar con él. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús estaba haciendo un llamado en el fondo, diciéndole a sus discípulos o a las personas que lo estaban escuchando, como yo vengo aquí a morir. Y si tú me sigues, tú también tienes un llamado a morir. ¿Y a morir a qué? En este caso, los discípulos literalmente morir, ¿no? Porque los discípulos entregaron su vida por Jesús. Vemos en la historia de la iglesia que casi todos los discípulos murieron de mártires, excepto Juan, que después Juan escribió su evangelio y escribió tantos libros que escribió que fueron muy buenos, pero casi todos ellos murieron como mártires. Pero nosotros como discípulos de Jesús, como aquellos que le servimos, también tenemos un llamado a seguirle. Y el seguir a Jesús no es un llamado como solamente, vamos a caminar juntos, sino que en realidad es un llamado a la muerte. Pero no a la muerte, no a la muerte física ni así como o espiritual, sino que es a morir a nosotros mismos. Ese es el llamado que tenemos. Y Jesús no lo esconde. Jesús en ningún minuto lo escondió, sino que él ya sabiendo que venía todo este proceso de la muerte, él les dice, yo voy a morir,
Y ustedes también tienen un llamado a seguirme, seguir mis pasos. Y ustedes también están llamados a morir para llevar fruto, a morir para traer vida. Porque Jesús iba a morir para traernos vida y para traer fruto. Y si nosotros no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, no existe forma de dar fruto. A veces en las iglesias escuchamos mucho esto como de no, que hay que dar fruto, hay que dar fruto, hay que dar fruto. Pero aquí Jesús nos dice clarito, si quiere dar fruto, tiene que morir. Porque la semilla que cae a tierra y muere es la que lleva mucho fruto. Entonces esto es uno de los mensajes finales que Jesús nos da, o que Jesús le dio en realidad a sus discípulos. Si tú quieres llevar fruto, vas a morir. Si tú quieres ganar la vida, tienes que perder. Y después en el versículo 27 y 28 vemos que Jesús anuncia su muerte, ¿cierto? Pero él anuncia también la glorificación de Dios. Y me encanta cómo Jesús nunca se apuntó como el pobrecito, sino nunca fue así como, oh, pobre de mí que voy a morir, sino que Jesús siempre estuvo diciendo como, yo vengo a glorificar a Dios, yo vengo a glorificar al Padre. Y él dice, Padre, glorifica tu nombre. Y ahí viene esta voz del cielo y le dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Qué lindo este pasaje, me gusta mucho, porque nos muestra que en realidad Jesús siempre tuvo esta condición del corazón de querer hacer la voluntad de Dios. Y Dios lo confirma también. Y dice, ya he glorificado mi nombre y otra vez lo voy a glorificar. Y ahí después nos dice que esta voz que surgió del cielo, Jesús nos dice que no era para él, sino que era para los discípulos, que era necesario que los discípulos escucharan esto. Estamos viendo uno de los otros mensajes finales que Jesús les da, que, que el Señor ha glorificado su nombre y lo glorificará otra vez. ¿Y por qué era importante que los discípulos escucharan esto? Porque venían momentos difíciles, ¿cierto? Venían días del terror, venían los días más duros que los discípulos iban a pasar. Y Jesús necesitaba que recordaran esto, que Dios iba a ser glorificado. Que Dios iba a ser glorificado. ¿Y cuántas veces nosotros a veces tenemos situaciones feas, pasamos por días donde decimos, este es el peor día de mi vida? Yo soy súper dramática. No soy dramática así como de andar haciendo drama por la vida, pero me gusta dramatizar mi vida. Entonces, de repente, cuando me pasa alguna situación, yo así como, no, no quiero, ¿por qué? Mi vida es tan mala. O sea, no en serio, ya, lo digo en serio. Pero, por ejemplo, antes estaba estresada y vino una amiga a la pieza y yo le dije... Me preguntó que cómo estaba y yo le dije, ay, estoy estresada, quiero arrancarme la cabeza y irme de este mundo. Súper dramática ya. Obviamente no es verdad, pero me gusta un poco dramatizar. Y a veces yo le digo al Señor como en estos momentos de drama así, yo le digo al Señor así como, Señor, ¿por qué esta vida es tan difícil? ¿Por qué todo está tan mal? ¿Cómo me quiero comer un gusano? ¿Por qué todo está tan mal? Así. Y en esos minutos es necesario. Yo necesito recordar constantemente que Dios se va a glorificar. Y yo creo que Jesús exactamente eso estaba haciendo con los discípulos, porque sabía que no eran momentos de drama, sino que realmente iban a venir momentos muy difíciles. Y les dice, Padre, glorifica tu nombre, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y nos dice también a nosotros hoy día, yo he glorificado mi nombre y lo volveré a glorificar. Porque no solamente lo glorificó en todo el Antiguo Testamento, sino que Jesús mismo glorificó el nombre del Padre. Y si Él lo ha glorificado antes, lo volverá a glorificar. Así que las situaciones difíciles que pasamos, podemos tener la seguridad de que Jesús nos va a dar la victoria, no necesariamente de la forma que esperamos, pero sí que nuestra victoria va a ser que el nombre de Dios va a ser glorificado. De que si nosotros seguimos a Jesús y decidimos entregar nuestra vida para morir, entonces la vida, el nombre de Dios va a ser glorificado. Y esa es nuestra esperanza. Y esa es nuestra seguridad. Porque hay tanta riqueza en esto del nombre de Dios glorificado. Y a veces no lo vamos a entender. A veces nos va a costar eh, ver las cosas como Dios las ve. Pero si ponemos en la mirada a Cristo y que Él glorificó el nombre de Dios y que nosotros vamos a glorificar el nombre de Dios, como que las cosas se hacen un poco más sencillas.
Si nos sacamos a nosotros del centro y ponemos a Dios de la forma que Jesús lo puso, y miramos que, ok, van a venir tiempos difíciles, pero el nombre de Dios va a ser glorificado y eso es lo importante. Entonces la carga o, las situaciones difíciles dejan de ser tan terribles. Pero es un ejercicio mental difícil. Y por eso es que todos los días nosotros necesitamos la ayuda de Jesús para poder hacer esto, para cambiar nuestra mente y no solamente como en la lucha constante del pecado, sino que también para estas cosas, como de recordar una vez más, yo estoy aquí porque yo decidí morir a mí mismo para seguir a Jesús y el nombre de Dios será glorificado de esa manera. Aunque eso sea difícil, aunque quizás las cosas en el trabajo no cambien, aunque quizás la situación familiar no mejore, el nombre de Dios va a ser glorificado mientras yo me mantenga caminando con los pasos de Jesús, mientras yo me mantenga muriendo a mí mismo, aunque quizás las situaciones se vean difíciles. Yo cuando recién entré a Jucum, pasé por situaciones bien difíciles con mi familia. No fue un tiempo fácil, porque mis papás no entendían mucho el por qué Jucum y hubo como varios conflictos familiares. Pero yo me mantuve muy aferrada a esto, no a este versículo en específico, pero sí a esta verdad de que el nombre de Dios se va a glorificar. Porque yo recuerdo un día estar llorando, llorando y diciéndole al Señor, pucha Señor, esto está tan difícil, yo no sé cómo ver esperanza en esta situación, porque no veía esperanza. Y ahí el Señor me dijo como, mira, yo necesito que pasen por esto difícil porque yo necesito trabajar cosas en ellos, pero yo voy a glorificarme. Tú puedes tener la seguridad que yo voy a ir victorioso. Y yo como y fueron 2 años, súper difíciles, fueron 2 años de mucho llorar, de muchas discusiones, de muchos problemas, pero ahora mi familia es un testimonio vivo de la gloria de Dios, porque el Señor hizo tantas cosas, el Señor cambió tantas cosas, que en el minuto nosotros no lo veíamos, en el minuto solo veíamos los problemas, veíamos las discusiones, veíamos las situaciones difíciles, pero si yo miro para atrás, de verdad que lo único que puedo hacer es glorificar a Dios. Porque los momentos difíciles realmente contribuyeron para que el nombre de Dios fuera glorificado en la vida de mis papás y en la mía. Porque a mí me trabajó mucho la fe y me trabajó mucho esto de entender, de no entender lo que está pasando, pero aún así confiar que hay esperanza y que Dios será glorificado. Aunque eso signifique que tenga que pasar años llorando por la misma situación, Dios será glorificado. Dios será glorificado. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es decidir morir a nosotros mismos. Y cuando morimos a nosotros mismos, Dios se glorifica. Dios se glorifica. Jesús murió a sí mismo, murió a todos sus deseos, murió a quizás todas las cosas que terrenalmente él podría haber tenido. Era Dios, él podría haber tenido lo que quisiera, pero decidió literalmente ir a morir a la cruz para que el nombre de Dios fuera glorificado. Nosotros estamos decidiendo morir para glorificar a Dios. Y ahí volvemos a lo mismo con Judas. Estamos decidiendo por Dios porque tenemos solo dos caminos y no hay un punto medio. O decidimos por nuestra propia vida y nuestra propia satisfacción y nuestros propios deseos y las cosas que a nosotros nos parecen bien, o decidimos morir a nosotros mismos y glorificar a Dios. Morir a nosotros y entregar todo, o seguir con nuestra vida y no darle la gloria a Dios. Y estamos recién comenzando porque todavía ni terminamos el capítulo 12. Pero vemos que estas son las últimas palabras que Jesús nos está dando, que no son palabras, o sea, a simple vista uno las lee y es como, ay, qué bonito, pero en realidad esto es lo que Jesús está haciendo todo el rato. Y vamos a ver más adelante que todos los mensajes que Jesús nos dejó, los mensajes finales, eran un llamado a nuestra muerte. Terrible, ¿cierto? Pero aquí vamos con otro mensaje. Bueno, vemos primero no les voy a dar un spoiler. Vemos también que después de que Jesús estaba dando todos estos sermones, habían discípulos que aún no entendían el mensaje, ¿cierto? A pesar de todo el tiempo que Jesús pasó con ellos, Tomás, o sea, Tomás.
Perdón. Tomás, en el versículo, se me perdió el versículo. Bueno, en esta parte donde Jesús empieza a anunciar su muerte, la gente no la entendía y la gente pensaba que Jesús estaba hablando como de cosas locas y decía así como, ya, pero es que ¿cómo vas a morir? ¿Cómo puedes decir que es necesario que el Hijo del Hombre muera? Y así. Y ahí se nota el corazón de que en realidad las personas que seguían a Jesús no entendían mucho todavía. Ellos todavía no entendían que Jesús no era este rey supremo de guerra que iba a venir a liberarlos, sino que ellos todavía pensaban como de forma humana. Y a veces nosotros también nos confundimos tanto y pensamos que Dios como que nos tiene que traer una libertad física de las cosas o y que Dios nos tiene que dar la victoria de las cosas que nosotros queremos que nos cambie. Por ejemplo, es tan típico hoy escuchar en las iglesias, no todas, obvio, pero es común ver en redes sociales iglesias que hablan así como de manifestar y que Dios te tiene que darlo como recibe tu bendición y abre tu mano y recibe del cielo por ese auto que estabas orando. ¿Es tan común escuchar eso? Pero incluso las personas que seguían a Jesús en ese tiempo pensaban que iba a haber como un beneficio terrenal de las cosas que Jesús estaba haciendo. Pero Jesús no nos habla de eso, sino que Jesús vino a morir para darnos vida eterna, ¿cierto? Y la gente aquí todavía no lo entendía. Todavía no entendían eso. Jesús estaba viniendo para dar vida eterna. Y siguiendo con los sermones que Jesús le da a la gente, con estos mensajes finales que él le estaba dejando a sus seguidores, vemos que Jesús nos da estas palabras que dicen. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Esto así como que al inicio si uno lo lee, suena como, es verdad. Pero en realidad Jesús está haciendo súper duro en su mensaje, o no, no duro así de malo, sino como muy cortante, sino que tú crees en mí, entonces crees en Dios. Si no crees en mí, entonces no crees en Dios. Y yo creo que para la época eso era de haber sido súper confrontante, porque ellos venían de una tradición judía en donde todo el mundo creía en Dios, era la religión de ellos, ¿cierto? Pero aquí Jesús les está diciendo, si tú no crees en mí y en mis palabras, entonces tú no crees en Dios. Tú no simplemente no crees en Dios. Aunque creas que crees en Dios, no crees en Dios, porque si no crees en mí, entonces ¿en qué crees? Y a veces nosotros no tenemos una incredulidad como consciente, pero sí a veces nos cuesta creer en las palabras de Jesús, nos cuesta creer en las cosas que Él dijo, nos cuesta creer a veces que las cosas que Él dice son lo mejor para nosotros. A veces la incredulidad no se presenta solamente como, ay, me cuesta creer en esto, sino que a veces se presenta, por ejemplo, en forma de desobediencia, en que si Dios, por ejemplo, nos dice, no tires una piedra, por decir algo, no creer en Dios puede significar como no creer que no tirar la piedra va a ser lo mejor, no sé si me explico. Como a veces nosotros creemos que nuestra propia opinión es más valiosa que la opinión de Dios o del mensaje que Dios tiene, o lo que Jesús dijo. No sé, Jesús nos dijo que no era ojo por ojo, diente por diente, sino perdonen a todos. Y cuando nosotros no queremos perdonar a alguien, ¿qué estamos diciendo? Que nuestras propias ganas de no perdonar a la persona son más importantes que perdonar. O sea, que no creemos que perdonar sea la mejor opción. Pero ¿qué nos dice Jesús aquí? Que si no creemos en Él y en sus palabras, entonces no estamos creyendo en Dios. Y eso, cuando yo leí esta parte del versículo, yo quedé así como qué loco, porque la incredulidad es algo tan profundo, como es mucho más allá de preguntarle al vecino, oiga, ¿usted cree en Dios o no cree en Dios? Es mucho más profundo que eso, sino que es creer también que las palabras que dijo Jesús, que los mandamientos que Él nos dio, que las instrucciones que Jesús nos dio son lo correcto y son lo mejor, que si Jesús nos llama a morir, eso es lo mejor. Y si no, que yo he escuchado a cristianos que es como no, que morir, no, como no, si Jesús nos llama a tener vida solamente, no nos llama a morir a nosotros mismos. Y es como, entonces tú no crees en Dios.
porque Jesús nos está haciendo este llamado a morir. Jesús nos está haciendo este llamado a perdonar, independiente de las cosas que pasen, independiente de nuestra opinión. Y cuando nosotros decidimos dejar esas cosas de lado y creer en nuestra propia opinión o creer que nuestra propia racionalidad es mejor que lo que lo que Jesús nos dijo, entonces en realidad no estamos creyendo en Dios. Somos unos incrédulos. Y no significa que no creamos en nada, ¿ya? No significa que es estás condenado. No. Pero sí yo creo que es algo que constantemente tenemos que revisar en nuestro corazón. Es como, ¿estamos realmente creyéndole a Dios? ¿Realmente creemos en Dios? Hacernos esta pregunta constantemente. ¿Será que realmente yo creo en Dios en esta área? ¿Será que, no sé, por ejemplo, esas cosas que nos cuestan, como el perdón, que en realidad yo creo que es como un ejemplo tan fácil porque a todos nos ha costado perdonar? A todos en algún minuto de la cuesta perdonar a alguien. Pero es como si realmente nosotros decidimos encerrarnos en nuestra falta de perdón, nosotros no estamos negando que lo que Jesús dijo era lo mejor, estamos diciendo que la falta de perdón es mejor que perdonar, que ahí nos estamos volviéndonos incrédulos. Y esto es una fuerte advertencia que Jesús le da también a las personas que lo escuchaban, pero que no creían en él. En el versículo 50 les dice que su mandamiento es vida eterna, que los mandamientos de Jesús son vida eterna. Entonces, en el fondo les está diciendo así como, primero les dice, si ustedes no creen en Dios. Y si no creen en mis mandamientos, que mis mandamientos son vida eterna, entonces ustedes no tienen cómo entrar a la vida eterna, no tienen acceso a la vida eterna, porque no creen en ella y están rechazando en el fondo a Dios. No van a poder experimentar la vida eterna. Entonces Jesús en esta última parte, antes de su muerte, como que no se guarda nada, porque lo tira toda la parrilla ahí, todas las verdades así, pa, 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 va una tras otra, y dando palos a la gente, y discipulando a sus discípulos y diciéndoles, este es el camino que quiero que sigan. Es un camino donde constantemente van a tener que morir a su dignidad, a su opinión, a sus pensamientos, a su lógica, y es la misma invitación que nosotros tenemos hoy día, de constantemente morir a nuestra dignidad, a nuestros pensamientos, a nuestra lógica, a las cosas que nosotros queremos, a las cosas que tenemos. Pero no es una muerte como sin propósito, sino que es una muerte que glorifica a Dios. Y glorificar a Dios es lo que nos trae contentamiento. Glorificar a Dios es lo que llena nuestra alma. Porque nosotros vemos que Jesús no fue a la cruz como depresivo, ¿cierto? Jesús estaba yendo y sabiendo que iba a morir, pero a pesar de eso Jesús estaba gozoso porque estaba agradando al Padre. Mm, mm. Y después pasamos en el capítulo 13 a una escena súper, súper linda, muy representada en todas las iglesias, que es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Yo no sé si ustedes alguna vez han lavado los pies de alguien, yo sí he lavado los pies de alguien así como de una forma de honra. Es una experiencia interesante, la verdad. Muy interesante. Les recomiendo que alguna vez en su vida lo hagan, porque nos da una perspectiva diferente, o yo creo que nos da quizás como esta perspectiva de entender cómo era, acercarnos un poco a entender cómo era en la época esto de lavar los pies. Es como un acto muy íntimo. Yo no sé si ustedes dejan que cualquiera toque sus pies, pero yo no. Entonces lavar los pies es algo muy íntimo, ¿cierto? Pero sobre todo en esa época. Lavar los pies, como yo les mencionaba, no era solamente como algo cercano, sino que era un trabajo que los sirvientes también hacían. Porque, insisto, era sucio, no era algo digno, no era algo eh, no había una fila de personas que querían lavar los pies de los otros, no, eso no pasaba. Sino que era un trabajo sucio, pero también era un trabajo que traía dignidad a la persona que se le lavaba los pies. Era como si tú traías un invitado a tu casa, tú le ibas a lavar los pies, o en realidad tu sirviente le iba a lavar los pies, porque era una forma de decirle que era una persona importante y que estaba siendo bienvenido a tu hogar. El lavar de pies era eso, era una bienvenida al hogar. Entonces la persona llegaba, se sacaba los zapatos y le lavaban los pies. Y ya estaba bienvenida para estar en la presencia
de los convidados y ser parte del hogar. Y qué lindo pensar esto porque yo creo que Jesús también le hablaba a los discípulos como queriendo decir esto, como bienvenido al hogar, como bienvenido aquí, eres parte de este lugar. Y me gustaría que leyéramos el versículo 3 que nos dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y iba a Dios, en el versículo 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y el versículo 3 yo creo que es muy impactante para mí al menos, porque dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Jesús lo sabía, Jesús sabía quién era Él. Jesús sabía el poder que tenía, sabía que era Dios, que era Dios mismo. Y a pesar de eso, Él decidió ¡pim! Tomar su toalla, ceñirse, levantarse sus faldas para lavar los pies y lavar los pies de los discípulos. Y no solamente eso como de los discípulos que le caían bien, por decir así, o que iban a hacer las cosas correctas, sino que también, por ejemplo, vemos que en este versículo se nos relata cómo le lava los pies a Pedro. Y Jesús, que sabía todo, él sabía que Pedro lo iba a traicionar. O sea, no traicionar como Judas, ¿cierto? Pero vemos que Pedro negó a Jesús 3 veces después más adelante. Y Jesús lo sabía. Y a mí esta parte del capítulo me dejó así como loca, porque el versículo 3 nos dice eso, como Jesús sabía quién era Él, sabía su dignidad, que Él era Dios, que no había nadie más grande que Él. Y aún así Él decidió servir. Y aún así Él decidió ponerse en una posición baja, poco honrosa, para servir y no solo al que le caía bien, sino que aquel que sabía que lo iba a traicionar, lavarle los pies y servir a aquel que sabía que lo iba a abandonar en la cruz, aquel que sabía que lo iba a negar la existencia de Jesús. Y no solo una vez, sino 3 veces. Decidió servirle a personas que él sabía que le iban a fallar. Y no fallar de una forma solo así como, me equivoqué y sin querer rompí tu vaso, sino que fallar feo, 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 feo. Yo no sé si ustedes alguna vez han experimentado lo que es la traición, que alguien te traicione o que alguien te falle de alguna manera como quebrando tu confianza, pero es un sentimiento súper feo. Y Jesús sabía que esas personas a quienes les lavó los pies iban a fallarle de esa manera, que le iban a fallar de una manera súper dura, de una manera súper triste, que lo iban a abandonar en el momento que más él lo necesitara. Él lo sabía. Y aún así, él decidió lavarle los pies a los discípulos. Aún así, él decidió colocarse como siervo. Y no solamente hacerlo con ellos, sino como también una enseñanza para ellos. Él les dice, si yo, el Señor, como ya aparece en la pantalla, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros. Y yo creo que este versículo es bonito, pero también es difícil. Sobre todo cuando entendemos que Jesús le lavó los pies a todos, sabiendo que las cosas que las personas iban a hacer. Porque muchas veces yo les confieso que yo a veces no me da la gana servir a las personas, por ejemplo, que me han tratado mal. O, por ejemplo, hace poco pasó una situación de una persona que como que medio que estaba más o menos hablando cosas que no eran verdad de mí. Y yo quedé así como ya, ¿qué onda? Pero yo tenía que servir a esa persona igual, entonces en el minuto fue así como, pucha, no me da ni una gana de servir a esta persona porque como estoy tratando de hacer cosas bien y después me trato como que hablan cosas mal de mí, es como nada que ver. No da ni una gana de servir a esas personas. Pero ¿qué es lo que Jesús les dice? Yo lo he hecho, entonces tú también tienes que hacer. Yo me coloqué como siervo, incluso sabiendo que tú me ibas a fallar, entonces tú también tienes que hacerlo. Y yo creo que para los que trabajamos en el ministerio a veces esto puede ser un poco difícil. No porque no nos guste, sino porque trabajar con personas a veces es difícil. Eh, o trabajar
no sé, por ejemplo, los pastores. Yo admiro caleta a los pastores, de verdad, porque hacen un trabajo súper arduo, súper entregado. Pero a veces el ministerio, como decimos, es como ingrato, ¿cierto? A veces las personas nos van a fallar. A veces, no sé, yo conozco a tantas personas que dicen como, pucha, discipulé, caminé con esta persona mucho tiempo y después esta persona como que me dio la espalda y se fue simplemente, o esta persona se puso a hablar mal de mí. ¿Cuántos pastores no conozco que han contado historias parecidas? O líderes de jóvenes, o personas que caminan con otros, que trabajan con el discipulado. En mi misma familia, mis tatas son pastores, tienen un sinfín de historias para contar al respecto. De que muchas de las veces cuando nosotros, incluso sirviendo dentro de la obra de Dios, hay mucha ingratitud a veces. Y es triste. Pero Jesús, ¿qué nos dice? Nos hace un llamado a servir, a continuar sirviendo, a seguir lavando los pies, a pesar de saber que la persona quizás nos va a fallar, a pesar de saber que quizás la persona nos va a decepcionar, seguir lavando los pies, seguir sirviendo. Y no se trata tampoco de no poner límites, ya, no estoy diciendo eso. No se trata de no marcar como, ya, ok, esto te lo tolero, esto no. Pero se trata de la disposición del corazón, de servir, de la disposición de servir y de entregar todo, de posicionarse como un siervo. Yo conozco a tantas personas que han contado toda esta experiencia y, por ejemplo, yo admiro mucho a Tulu y Dani, que son los directores de nuestra base misionera. Porque hay muchas personas que les han fallado de formas tristes o han sido ingratos con ellos y a pesar de ellos continúan sirviendo, continúan sirviendo, continúan sirviendo. Y yo a veces quedo impresionada porque yo digo, ¿cómo? Así como de repente veo, no sé, por ejemplo, que una persona fue injusto con ellos y ellos siguen ahí como invirtiendo en la vida de esa persona y yo digo así como, wow, es que de verdad eso es carácter de Cristo. Eso es lo que Cristo nos está diciendo. Como sigamos sirviendo, sigamos entregando de nosotros a pesar de que no veamos nada de retorno, a pesar de saber que probablemente quizás nos van a traicionar o que quizás nos van a fallar. Pero el llamado de Jesús es a servir, es a lavar los pies. Pero ahí tenemos que preguntarnos, ¿estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a quizás tener que experimentar dolor? ¿Estamos dispuestos a ser como Jesús, que lavó los pies de aquellos que él sabía que probablemente le iban a traicionar, porque lo hicieron? Jesús sabía que le iban a traicionar. Y aún así él decidió servir. Y aún así él decidió amar hasta la última gota de sangre. Y yo, en esta parte de lavar los pies, no nos dice si Judas estaba o no. Por ello, yo creo que probablemente Judas estaba. Porque si Judas no hubiera estado, nos hubiera dicho, Judas había ido, como en algunos versículos más adelante que nos dice que Judas se va. Pero yo creo que Jesús quizás probablemente sí le lavó los pies a Judas. Y eso es como, es impactante. Jesús quizás le lavó los pies a Judas. Probablemente le lavó los pies a Judas. Como cuánto amor, cuánta entrega, cuánto, cuánto él entendía que él vino a servir. Y qué gran ejemplo nos dejó aquí. Y vemos más adelante que Jesús después anuncia la traición. Él lava los pies de sus discípulos, están antes de la fiesta de la Pascua, ya están a punto de que sucedieran todas las cosas que iban a suceder. Y ahí Jesús anuncia después la traición de Judas. Y le dice a los discípulos, como a quien yo moje el pan y se lo dé, ese es el que me va a traicionar. Y me llama mucho la atención que en el versículo 27 Jesús le dice, en el 27b le dice, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, como apúrate en hacer lo que tienes que hacer, ¿cierto? Y claro, ahí los discípulos no lo entendieron y pensaron que Judas tenía que ir a comprar alguna cosa para la fiesta.
o entregar alguna cosa como para los pobres, pero Jesús sabía que se refería como a la tradición que finalmente le iba a dar la muerte. Y me llamó la atención esto de que Jesús le dice, como hazlo más pronto, porque me deja ver una vez más que Jesús no tenía miedo a que la voluntad de Dios fuera hecha en su vida, sabiendo todo lo que iba a implicar, pero es como este deseo de yo quiero que la voluntad de Dios se cumpla, así que haz lo que tienes que hacer, aunque eso signifique, me va a costar todo, pero hazlo porque yo quiero que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Esa era la actitud de Jesús. Y a veces yo les confieso que a veces yo estoy así como, "Ay, ojalá que no pase esto porque no quiero que me pase esto otro", como buscando mi propia conveniencia. Pero tengamos un corazón dispuesto a que se haga la voluntad de Dios y que sea como Jesús, que no solamente lo decía con palabras, sino que él realmente con sus actos mostraba eso. Y él anhelaba la voluntad de Dios, aunque él sabía que la voluntad de Dios lo llevaría a la cruz. Y después Jesús, después de lavarle los pies a los discípulos y de que Judas ya se fuera del escenario, Jesús nos da unos versículos hermosos donde nos habla sobre la glorificación de Dios, donde les dice, ahora es la hora que el Hijo del Hombre va a ser glorificado, y ahí Dios se va a glorificar, y ahí es como son dos versículos llenos de gloria, de hecho yo lo marqué y aparece 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 5 veces aparece la palabra glorificado en esos versículos. Jesús anhelaba la gloria de Dios. Y ahí después les habla a los discípulos y les da el nuevo mandamiento, el nuevo y mejor mandamiento, que es el amor. El amor. En Mateo 22, del 36 al 40 también aparece esto y nos menciona cómo Jesús resume la ley y los profetas en el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Y aquí ya Jesús está en un momento súper íntimo con sus discípulos, dando sus últimas palabras, estos momentos donde ya están los 12, hablando, conversando así, dándoles sus mensajes finales. Y Jesús les dice, como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Que no es solamente amar como yo quiero, sino que es amar como Jesús amó. ¿Y cómo amó Jesús? ¿Cómo amó Jesús? Jesús amó de la forma correcta, ¿cierto? Amó con el amor de 1 Corintios 13 del 4 al 7. Voy a leérselos. 1 Corintios 13, versículo 13. Ay, digo, capítulo 13, versículo del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así amó Jesús. Jesús amó hasta la muerte. Jesús les sirvió sin pensar en las consecuencias, sin medir las consecuencias. Jesús enseñó con paciencia y mucha paciencia, porque 3 años diciendo lo mismo y no entendían y hasta el último minuto Jesús les enseñaba. Qué hombre paciente Jesucristo. Fue muy paciente, algo que a mí me falta mucho. Yo soy súper impaciente. Pero Jesús los amó con paciencia. Jesús fue amable cuando no entendían, fue amable con ellos, con las personas que estaban a su alrededor. Fue gentil con los necesitados. No despreció a las personas, sino que Jesús las ayudó, ¿cierto? Y el gran desafío que Jesús nos deja en este nuevo mandamiento es amar de la forma correcta, ¿cierto? Porque eso va a reflejar que nosotros somos sus discípulos. Y esto me hacía reflexionar bastante porque a veces nosotros amamos, pero no amamos de la forma correcta. Amamos como de la forma que nosotros creemos que es correcto amar. A mí me pasa como he estado reflexionando harto estos días, vi una prédica de unos pastores que hablaban de esto de como de los 4 tipos de amores más difíciles para ellos, como ahí la pastora decía como a mí me cuesta amar, ahí como
esta parte de ser paciente del amor, a mí me cuesta esto otro, pero ahí me hacía reflexionar y yo pensaba, pucha, muchas veces yo amo de la forma que yo creo que es amor. Por ejemplo, les voy a hacer una ventana a mi vida personal. Pero yo tengo, me voy a casar en octubre, me caso el 10 de octubre. Y ahí yo, en este periodo que he estado de novia, he estado aprendiendo muchísimo sobre lo que es amar a una persona. Porque el João, que es mi novio, él es muy diferente a mí en muchas cosas, sobre todo en la forma que él recibe el amor. Él es muy diferente a mí. El João, él es muy de toque físico, así como de abrazar, le gusta andar de la manito, como muy así de ese tipo de expresiones de amor. Le gustan los abrazos, le gusta la manito, le gustan los cariñitos en la cabeza, todo eso le gusta. Y yo soy súper fría. Soy súper fría, a mí me carga que me tomen, me toquen, me carga que me abracen. Sí, de hecho, es tan gracioso, yo soy tan fría, y la gente lo sabe, que yo el año pasado viajé a otro país para hacer una escuela de Jucum, y tenía unas amigas que todo el tiempo se abrazaban, y a mí nunca me abrazaban, y un día yo les pregunté, oye, ¿por qué a mí nunca me abrazan? Y me dijeron, no, porque tú tienes cara, y te miramos, y es como, no, a ella no le gustan los abrazos. Imagínense, es como, y de verdad que soy muy fría. Y no, no digo que esté bien ya, simplemente le estoy diciendo como soy naturalmente. Y al Joao es todo lo contrario, le encanta que lo abracen, le encanta que todas estas cosas. Y al Joao también le gustan mucho las palabras de afirmación, como que les digan cosas bonitas como, no, lo estás haciendo súper bien, así, como no, eres tan importante. Y yo soy bien poco ocurrente para eso. Que para mí como que no se me ocurre mucho, es como, lo hiciste bien, como, te quedó lindo. Como que no se me ocurre hacer como más expresiva así en la hora, ¿ya? Si me esfuerzo, obviamente sí se me pueden ocurrir cosas, pero no es como que me sale así natural. Entonces yo con él he aprendido que en realidad el amar a alguien o el amar en general no es como solamente a lo que yo lo que me es conveniente a mí o lo que a mí me sale natural, sino que es acomodarse también a la forma que la persona recibe. ¿Y qué tiene que ver esto con el Evangelio? Que Jesús nos habla de amar, pero no es amar de la forma que nosotros creemos que se ama, sino que amar de la forma que Dios dice que se ama. En Mateo vemos que Jesús resumió el amor, o sea, los mandamientos en amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios de la forma que Dios quiere recibir nuestro amor, ¿cierto? Que es con obediencia. Y amar a otros no de la forma que nosotros creemos que es bueno amar, sino de la forma que Dios dice que es correcto amar a otros, que es con este amor de 1 Corintios 13, ¿cierto? Que es un amor paciente, que es un amor benigno, que es un amor que todo lo espera, todo lo soporta, etcétera, etcétera, que nos aparece en esta lista de 1 Corintios 13. Ese es el amor que Jesús espera que nosotros tengamos con los demás, porque ese es el amor que Él nos mostró. Y a veces nosotros confundimos amor y a veces nos decimos como, no, pero es que si yo estoy amando a esta persona, pero a veces en realidad no los estamos amando de la forma correcta. No los estamos amando de la forma que Dios nos manda a amarlos, sino que en realidad lo estamos amando a nuestra conveniencia. Volvemos a Judas y María. Ahí tenía que pasarles la diapositiva. Volvemos a Judas y María. ¿Estamos haciendo lo que realmente Jesús nos está llamando a hacer o estamos haciéndolo a nuestra conveniencia? A veces es súper fácil confundir amor con satisfacción personal. Eso así como de forma de relaciones personales, pero también así como en general, amar a los demás. Como, yo amo a los demás hasta donde me sale cómodo o hasta donde me es fácil, donde me es natural. Pero Jesús nos pide que vayamos un paso más allá, y que amemos de verdad, y que seamos pacientes cuando no somos pacientes, y que seamos amables cuando lo único que queremos es darle un chachazo así. Ese es el amor que Jesús nos está invitando a tener con los demás. Y no es fácil, a mí, yo siendo muy honesta, me cuesta mucho cómo salir de mi cajita de lo que para mí es natural, o lo que para mí es normal, o para lo que yo he crecido quizás pensando que es amor, y adaptarme a la cajita o al mundo que Jesús dice que es el amor, y actuar con el amor que Jesús amó. Requiere un esfuerzo y requiere una decisión diaria, finalmente, y requiere de acciones prácticas.
de decidir amar como Jesús amó. Y no, no siempre va a ser fácil, pero Jesús nos invita a vivir este tipo de amor, este amor sacrificial, este amor que si es necesario va a dar la vida, que se va a entregar. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos a amar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar quizás por amor? ¿Estamos dispuestos a amar de la forma que Jesús amó? ¿Cómo podemos amar a las personas que tenemos a nuestro alrededor? ¿Será que las estamos amando a nuestra conveniencia o las estamos amando de la forma correcta? Hartas preguntas, ¿cierto? Pero hartas preguntas que nos hacen meditar cuando Jesús nos habla de amor. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y como nos habla también en Primera de Corintios Pablo, si no tenemos amor, nada más sirve, nada sirve, nada sirve. Puede haber profecía, puede haber lenguas, puede haber visiones, puede haber dones y tanta cosa, pero si no hay amor, entonces nada sirve. Porque el amor es Cristo. Porque si no está Cristo en el medio, entonces nada tiene sentido. Si no está el amor en el medio, nada tiene sentido. Y esto es uno de los últimos mensajes que Jesús nos va dejando, ¿cierto? Dijimos que los sermones finales son los más importantes. Entonces vimos que Jesús les dio el ejemplo del servicio. Ahora vemos que Jesús les está hablando, aquí les habló de glorificar a Dios. Y ahora les está hablando de amor. Que amen de la forma que yo amé, que amen con sacrificio, ¿cierto? Y luego, después de decirles todo esto del amor, nos encontramos con que Jesús le anuncia la negación a Pedro. Y es lindo porque a pesar de que Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, él nunca dejó de amarlo. Nunca dejó de amarlo. Yo creo que toda esta parte del versículo 13 a mí me confronta mucho con eso, en que Jesús, o sea, del capítulo 13, perdón, en que Jesús sabía, él sabía quién lo iba a traicionar, sabía quién lo iba a negar, sabía todas estas cosas, y aún así él decidió amar, él decidió servir, él decidió glorificar a Dios. Es una confrontación bien grande, ¿cierto? Que Jesús sabía. Y a pesar decidió amar a Pedro. Y también en esta parte Jesús le dice a Pedro como, tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces, ¿cierto? Le dice, como yo sé lo que tú vas a hacer. Pero antes también le dijo, no, donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Jesús, además de que sabía que Pedro le iba a fallar, también Jesús sabía que Pedro hasta dónde iba a ser capaz de llegar por el Evangelio. Que Pedro fue crucificado también. De hecho, él fue crucificado inversamente, como con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, porque dijo que él no era digno de morir como su Señor. Entonces, hasta ese nivel llegó Pedro. En este minuto, Pedro negó a Jesús, pero él después dio su vida por Jesús y murió de la misma forma que Jesús murió. Y Jesús sabía todo eso, ¿cierto? Y aún así, él decidió amar. Y después pasamos a una parte muy conocida que es el yo soy. El yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí es donde se aparecen los discípulos y su incredulidad de nuevo. Porque Jesús les dice estas palabras, les dice, no se turben, no se acongoje su corazón, yo me voy, pero voy a volver por ustedes. Les está diciendo, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Vengo a prepararles un lugar, me voy a prepararles una casa para que ustedes puedan habitar conmigo y con el Padre. Y es necesario que me vaya. Y ahí, en esto de que Jesús le está diciendo como que me voy y todo esto, ahí aparece Tomás con una pregunta tan y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Y es una pregunta súper graciosa porque por una parte nos muestra como que realmente Tomás no entendía nada, no había entendido nada en todos estos 3 años que Jesús llevaba
diciéndole una y otra vez las mismas cosas y diciéndole, yo voy a morir, pero voy a resucitar, yo voy para el cielo, pero voy a volver, yo no soy un guerrero, así que les va a librar de los romanos. Como todas estas cosas que Jesús le, vemos que le dijo durante esos 3 años, y Tomás le hace esa pregunta como, ¿a dónde vas? Como hasta gracioso, ¿cierto? Y ahí le dice, ¿cómo pues podremos saber el camino? Y ahí Jesús le responde con esto, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora que le conocéis, no, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y ahí Felipe se mete en la historia y les dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y yo pienso, ¡ay, qué pregunta! Porque en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores, Jesús ya les había dicho como, si por ejemplo, con versículo 49 del capítulo 12 les dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él siempre apuntó al Padre, siempre apuntó de que Él era la imagen viva del Padre. Y los discípulos preguntándole así como, no, Señor, muéstranos al Padre porque no es suficiente. Llega a ser hasta gracioso, ¿cierto? Pero, pero a veces nosotros también somos así, somos tan porfiados nosotros también. Porque a veces Jesús nos dice las cosas, a veces ya sabemos la respuesta. Jesús nos ha dicho una y otra vez y seguimos ahí preguntando la misma tontera, ¿cierto? Preguntando ahí como, Señor, pero muéstranos el camino, muéstranos al Padre. Y Jesús diciendo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el camino que te lleva al Padre. Yo soy la verdad hecha carne y yo soy vida, porque yo soy quien traigo vida. Y, y yo creo que es precioso que este es uno de los últimos mensajes que Jesús le da también a los discípulos, porque Él se las deja clarita, Él se las deja súper claras. Es como, el camino para llegar al Padre soy yo. Yo soy la misma verdad. Yo soy el camino por el cual pueden acceder a la vida eterna. Es como, aquí, 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 mírenme. Esto es lo que ustedes siempre estuvieron buscando. Y a veces nosotros somos tan los discípulos. Jesús nos dice así, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nosotros preguntándonos, Señor, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Como, Señor, me siento tan desmotivado de la vida. Es como, soy yo, mírame a mí, habrá dirección. ¿Te sientes perdido con la verdad? Yo soy la verdad. ¿Te sientes quizás desmotivado de la vida? Ven a mí, porque yo soy la vida. Y yo soy quien te da la vida. Yo soy quien te da acceso a la restauración. Yo soy quien te abre el camino hacia el Padre. Yo soy la respuesta. Yo soy la respuesta. Y Jesús les dice a los discípulos, créeme, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y de otra manera, no hay forma. No hay forma, porque yo soy el camino. De que si queremos realmente conocer a Dios, necesitamos conocer a Jesús, porque Jesús es la misma, es Dios hecho carne, Dios es la imagen, Jesús es literalmente es Dios. Y a veces las personas, en evangelismo, hay algunas personas que es como, no, yo creo en Dios, pero no creo en Jesús. Y es como, ¿cómo? O sea, si Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino, Él es. Y si creemos en Jesús, entonces estamos viendo al Padre. Y yo creo que, yo creo que si yo hubiera sido Jesús, yo me hubiera matado la risa con la pregunta de los discípulos, así como, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Tanto tiempo y todavía no entiendes. Pero nosotros somos iguales. Muchas veces, tanto tiempo que Jesús nos habla las mismas cosas y todavía no entendemos. Pero ahí es donde tenemos que mirarle a quién es Él. Y mirar que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la fuente de todas las respuestas, que Él es la vida, que Él es el que trae vida a nuestro corazón quebrado, a nuestro corazón partido, a aquellas áreas de nuestra vida donde quizás miramos y no vemos esperanza. Yo
Por muchos años miraba la vida como tan deprimente y sin esperanza, hasta que me encontré realmente con la vida, que es Jesús. Entonces apuntemos hacia Jesús, porque Él es el camino hacia el Padre. Él es el camino de vida eterna. Él es la verdad, Él es aquel que aclara todas las mentiras, que si hay alguna cosa que no sabemos si es verdad o mentira, pasémosla por el filtro de Jesús, porque Él es la verdad. Que si hay algo en nuestra vida que necesita renacer, hay algo que se siente muerto, sueños muertos, vamos a Jesús, porque Él es la fuente de vida. Amén. Y nuevamente Dios Jesús nos repite. Súper importante tiene que ser este mensaje porque Jesús lo repite mucho en estos dos capítulos, no, en estos 3 capítulos. Jesús lo repite una y otra y otra y otra vez. Si me amas, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús, nada más ni nada menos en estos capítulos estuvo repitiendo nuevamente los mandamientos. Y nos dice, Guarda mis mandamientos". En el fondo le está diciendo, si me amas, ámame de la forma correcta. O sea, obedece mis mandamientos. Y Jesús enfatiza en esto. Jesús a lo largo de todo su ministerio llevó a las personas a mirar los mandamientos de Dios y decirles, obedezcan los mandamientos, guarden los mandamientos. Y una vez más les repite, si me amas, guarda mis mandamientos, haz mi voluntad. Si me amas realmente, haz mi voluntad. Y volviendo de nuevo a María y a Judas, ¿amamos a Dios realmente? Hagamos su voluntad. Aunque eso implique dejarlo todo a los pies de Jesús y no retener nada y dejar todo lo más valioso ahí. Pero si es la voluntad de Dios y si realmente decimos amar a Jesús, entonces vamos a obedecer su voluntad. Vamos a hacer lo que Él nos está hablando de hacer. Debemos buscar que Él se sienta complacido con nosotros y no buscar nuestro beneficio propio. Entonces, ¿estamos amando realmente a Jesús? ¿Estamos realmente guardando los mandamientos de Jesús? Y ahí Jesús nos da una promesa, que si le amamos y guardamos sus mandamientos, Él rogará al Padre y nos dará otro consolador, para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu Santo. ¿Qué haríamos sin el Espíritu Santo? Él es aquel que nos lleva a mirar más a Cristo todos los días y que nos confirma la adopción de hijos. La semana pasada, aquí con la Ede, yo estuve dando clase del Espíritu Santo. Fue una semana súper linda. Y profundizamos en la persona del Espíritu Santo y vimos también, entre todas las cosas que vimos, que Jesús siempre apuntó también al Espíritu Santo. Me encanta que si uno se pone a estudiar como dónde está Dios Padre, por ejemplo, en el Evangelio, o el Espíritu en el Evangelio, vemos que como que, mucha, no puse esa imagen aquí, pero no sé si han visto esa imagen como de los 3 Spider-Man que se señalan así como este, no este, así. Como 3 Spider-Man que son iguales. Es igual a esta imagen. Como que incluso Jesús, cuando vino aquí a la tierra y fue como el protagónico, él siempre está apuntando al Dios Padre y al Espíritu Santo. Y siempre que habla, el Espíritu Santo habla con tanta honra y es así como les conviene que yo me vaya porque va a venir este. Yo voy a rogar al Padre y les daré otro consolador que va a estar con ustedes, que va a estar con ustedes y va a ser la presencia de Dios misma confirmando mi sacrificio. Y ahí Jesús les deja estos últimos versículos del capítulo 14 con este mensaje, de que yo voy a rogar al Padre y les daré otro consolador, el Espíritu de verdad, que aquellos que me aman van a recibir al Espíritu de verdad, que aquellos que me aman y guardan mi palabra, mi Padre les amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué lindo, ¿cierto? Aquellos que me aman, o sea, aquellos que guardan mis mandamientos, yo mismo y el Padre y el Espíritu Santo haremos casa en él, haremos casa en el corazón.
haremos casa. Y yo creo que esa es una de las revelaciones como más impactantes que nosotros vimos la semana pasada, como somos casa de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Y si el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, somos casa de Dios. Y Jesús les está diciendo esto. Si tú me amas y guardas mis mandamientos, yo voy a hacer casa dentro tuyo. Porque ya no vas a ser solamente mi amigo, sino que yo estaré dentro tuyo. Qué lindo, ¿cierto? Y con esto cerramos el capítulo 14. Jesús después nos da habla algunos otros mensajes importantes, cosas inolvidables antes de su fallecimiento, o en realidad de su crucifixión, antes de su crucifixión. Pero Jesús nos deja con esto, nos deja con estos mensajes importantes y con este desafío de ¿será que realmente estoy amando a Jesús de la forma que Él me está invitando a amarlo? ¿Será que estoy amándolo realmente? ¿Estoy guardando sus mandamientos? ¿Será que estoy siendo como Judas, que estoy velando por mi propio interés? ¿O estoy siendo como María, que derrama todo delante de él? Así que les dejo con esas preguntas, esas inquietudes ahí para que reflexionen y no duerman. No, mentira, duerman. Pero, pero para que puedan reflexionar ahí con Dios también y que Jesús les pueda hablar. Amén. Así que eso sería la clase de hoy. Espero que el Señor les haya hablado. Espero que su palabra también ahí nos esté constantemente confrontando y también llevando a amar a Dios mejor, a amar a Cristo de una mejor manera, ¿no? Así que Dani, te devuelvo todo el control. Muchas gracias, Liz. Gracias por tu enseñanza, por compartir. Eh, y yo creo que en esos capítulos que vas acercando la crucifixión, ¿cierto? La muerte de Jesús, la manera como nosotros aplicamos esas verdades que vemos en los capítulos también es cada vez más fuerte, ¿no? La semana pasada igual hablamos de acerca de si estamos dispuestos a rendir nuestros sueños, nuestros deseos, y una vez más ese tema viene a la vez, ¿no? Entonces que de verdad nosotros podemos estar dispuestos a, a seguir a Cristo y de todo nuestro corazón, alma, mente, así como pudimos ver en esos capítulos, ¿no? Con María, cómo Jesús se entregó, cómo Él fue el siervo, que nosotros también podemos eh, ser ese ejemplo, ¿no? Y vivir eso. Así que muchas gracias, Liz. Eh, bueno, oremos por eso y ahí después creo que la Anastasia tiene algunas tareas, ¿cierto? Pero vamos a orar por eso, para que nosotros podamos de verdad poner eso en nuestro corazón. Señor, te damos gracias por Liz, gracias por su palabra que es viva, eficaz, y gracias porque nosotros tenemos acceso a esa palabra. Gracias porque tú has usado la vida de Liz, su experiencia y su manera de enseñar para que nosotros podamos quizás reflejar eh, tu palabra, Señor, y que quizás podemos estar pensando, meditando en esos capítulos que quizás nosotros nos olvidamos los detalles o quizás nunca nos dimos cuenta y pudieron ser aclarados en esa clase. Que podemos siempre buscar cómo vivir eso, esas verdades, esos principios y valores en nuestra vida y que nosotros de verdad podemos eh, así como hacemos en las tareas, de no solamente tener en nuestra mente todo eso, esa información, todo ese conocimiento, todas esas verdades que vimos hoy día, pero también cómo poner en nuestro corazón, cómo hacer con que esa palabra eh, baje hasta nuestro corazón, impacte nuestras vidas para que podemos aplicar de una manera viva, de una manera real. Entonces, que tu Espíritu Santo nos ayude en eso y que podemos absorber cada vez más tu palabra. Te agradecemos por la Liz, por cada uno de mis hermanos que estuvo atento, que estuvo con paciencia, con perseverancia en escuchar y atentos en cada detalle de esos capítulos.
y te pedimos que nos ayude en la tarea que podemos hacer de todo nuestro corazón también y nos da tiempo, nos ayuda en cómo organizar nuestro tiempo para que la tarea sea la mejor posible, no por una calificación, pero para que podamos conocerte aún más en tu palabra. Te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Ana, Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, Dani. Yo sé que esta es su parte menos favorita. Ya harto me estaban haciendo así, que no les diera tarea. Pero les invito a que en su tiempo de tareas puedan invitar al Espíritu Santo, puedan invitar al Señor, ¿cierto? A estar con ustedes. Si no entienden algo, díganle, Señor, muéstrame, enséñame cómo entender tu palabra. Así que vamos, ya nos queda poquito. Vamos ya en el capítulo 13, ¿cierto? Quedamos en el 13, ¿no? 13, 14. 14, a ver, ¿qué me dice por ahí? 14, muy bien. Y nos quedan solo hasta el 21, así que aprovechemos estos últimos capítulos que nos está entregando este Evangelio. Y les voy a compartir la tarea para esta semana. A ver si la ven ahí. Si alguien me puede decir si ven mi pantalla. ¿Se ve o no se ve? Bueno, sí, la tarea para el día de hoy es que solamente van a tener que esta semana hacer el código de color ya hasta el capítulo final del Evangelio de Juan. Solamente eso. ¿Por qué? Porque sabemos que a algunos les ha costado un poquitito avanzar en sus tareas, entonces vamos a dejar esta semana para que se puedan poner al día. Ya a todos los que tienen trabajos atrasados, que no han podido entregar a tiempo, ¿cierto? Pueden ponerse al día esta semana, hablen con sus facilitadores. Así que esta semana la única tarea que tienen es hacer su código de color, ya para hoy lunes y para el jueves. Así que vayan poniéndose al día con nuestras últimas clases. Ya disfruten haciendo su código de color. Si hay alguna cosa que no entienden, por favor, cuenten con nosotros. Estamos para aclarar sus dudas. Y eso, que el Señor los bendiga. Disfruten haciendo su código de color hasta el capítulo 21. Ya lo necesitamos listo para la próxima clase. Y pónganse al día con sus tareas. Así que no me odien, vuelvan a amarme. Ya vuelvan a amarme. muchas gracias, Anastasia. Nosotros te queremos mucho. Y Anastasia ha planeado todas esas tareas, todo ese, esa escena, por detrás de la escena de Betel. Así que las queremos mucho. Y bueno, como tradición de Betel, vamos a encerrar esa clase una vez más, abriendo nuestro micrófono, las cámaras, saludando a quien nosotros conocemos. Si no le conoce, lee los nombres y decirles chao, buenas noches, que descansen. En uno, dos y tres. Ya. Buenas Chao. noches. Que descansen. Ya. Bendiciones. Linda Chao. clase. Muy bien. Muy linda la Cualquier clase. duda, por favor, llame a